ustedes cuando piensan en nacionalismo, ¿en qué piensan en primer lugar? Muchas personas creo que pueden pensar en el nacionalsocialismo, por ejemplo, o pueden pensar en un nacionalismo referente al racismo, referente a este tipo de discrepancia, digamos, de pensamientos erróneos sobre realmente el significado del nacionalismo. Y no los culpo porque es una concepción moderna de lo que es el nacionalismo y esa mala fama viniendo del nazismo de los años 40 con el Partido Obrero Alemán nazi, nacionalsocialista en Alemania. Y realmente es algo relativamente, o mejor dicho, bastante diferente a lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo. El nacionalismo, para que lo aclaremos de una vez, el nacionalismo trataba de reivindicar el poder absoluto en el Estado, que es lo que quería Adolf Hitler, que quería concentrar todo el Estado para sí mismo, cuando esta idea se fue cultivando muchísimo más, cuando fue el primer ministro de Alemania en su momento, y pasó a ser el líder absoluto, pues el Führer, como decían ellos, en la Alemania ya en este momento de la historia, la Alemania nazi. Y también que quería resaltar que solo existía una raza y supuestamente era la raza aria, cuando en realidad esa concepción de la raza aria no tiene ningún sentido y está basada más que todo en conclusiones erróneas en la biología humana, en la genética, que Hitler pensaba, como que creo que, si mal no recuerdo, fue con un antropólogo alemán que decía que había una raza originaria, y realmente pues fue una concepción completamente, lo que quería decir era algo diferente a lo que Hitler terminó entendiendo respecto a lo que supuestamente era una raza aria. Pero al fin y al cabo de eso se trata el nacionalsocialismo, de la reivindicación de una raza pura, puramente de ojos rubios, genéticamente hablando, de ciertos rasgos o fenotipos faciales, y también del color de la piel, ¿no? De la melanina, y de otras cuestiones como pues el pelo rubio, ¿no? Pero como yo digo, nada más lejos de la realidad. El nacionalismo como concepto surge, por ejemplo, desde Francia, en la década, pues en el siglo XVIII, donde empezó la Revolución Francesa como una reivindicación de la propia nación, de los franceses, que se sentían, digamos, orgullosos de su idiosincrasia, de la forma de ser del francés, de las costumbres, de la cultura francesa. Y fue una revolución también como un ataque directo a la monarquía francesa, que tenía adoctrinado a la población en esa época. Y la Revolución Francesa fue como una liberación, digamos, cultural e intelectual, evidentemente pues llevado con la violencia, porque al fin y al cabo pues es una revolución que sería una revolución si no fuera con la violencia, si no fuera por otro medio. Una revolución que por mucho que sea hablar, que por mucho que sea intentar, digamos, amigablemente hablar con el otro, intentando ser revolucionario, intentando cambiar las cosas por ese lado, es prácticamente imposible. Así realmente no se resuelven las cosas. La revolución real se lleva a cabo casi siempre por la violencia, y no por medios, digamos, amigables como nos quieren vender hoy en día estas generaciones que tratan de ser revolucionarios, cuando realmente su espíritu revolucionario no es ninguna realidad. Pero lo que voy es esto, o sea, reivindicar la nación, el pueblo, como sus libertades, sus derechos. De ahí también nació el primer código penal, ¿cierto? Y también
el primer derecho, los derechos fundamentales de la humanidad, por así decirlo, nacieron del tema de la Revolución Francesa. Muchas cosas salieron de la Revolución Francesa, y de ahí sale esa concepción de la nación, que es relativamente reciente, del siglo XVIII. Entonces, cuando hablamos de nación, que eso ahí lo expliqué ya, ¿cierto? Hablamos de nación, de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura, de reivindicar todo eso que para un pueblo es lo importante, y busca su independencia, ¿no? Ahí también entra, por ejemplo, el independentismo, que busca que un pueblo que quiere alcanzar, digamos, sus máximas aptitudes, su máximo esplendor económico, nunca lo va a alcanzar si no es por medio de la independencia del país, que, por así decirlo, está reprimiendo, digamos, su avance tecnológico, económico, social y político, debido a las medidas que ve ese pueblo, ¿cierto? Que ve, y con justa razón, no de forma irracional, sobre todo racional, de por qué quiere independizarse de ese país en primer lugar, porque no le parece justo cómo está llevando las cosas, y eso obviamente les perjudica directamente a ellos porque pertenece a la misma nación. Y también de ahí parte ese regionalismo que, por ejemplo, pasa con los paisas como pueblo, que del regionalismo, históricamente hablando, el regionalismo surge, y también el nacionalismo paisa, el nacionalismo de tercera generación, tiene raíces históricas con José María Córdoba, que fue uno de los revolucionarios, digamos, de los comandantes de la independencia. General ya en este caso, que le decían Arroyo, ¿cierto? Porque era tirado hacia adelante. El general Arroyo, José María Córdoba, que fue uno de los generales de confianza de Simón Bolívar, pero cuando este terminó convirtiéndose en un dictador de la Gran Colombia, que ya era la Gran Colombia en ese momento, pasó de una monarquía a otra monarquía que era casi o igual a la monarquía española, solo que en este caso dirigida por una persona con un narcisismo desmedido, y también pues con unas ansias de controlar absolutamente todo el Estado, tanto en su parte ejecutiva, bueno, aunque en ese entonces no existía tan así, pero se podría decir que tenía controlada tanto esa parte ejecutiva, política, legislativa, y podía obrar a su merced todo lo que quisiera hacer, ¿cierto? Cambiar leyes, demás, y obviamente seguir oprimiendo al pueblo como lo hacía antes la monarquía. Y en base a ese espíritu libertador que siempre ha tenido José María Córdoba, de eso, o sea, también viniendo muy estrechamente con el tema de la Revolución Francesa, ese espíritu libertador, quería independizar Antioquia, el independismo, ¿no? Ese independentismo más tardío, quería independizar Antioquia porque él creía que el pueblo antioqueño merecía algo mucho mejor que lo que estaba pasando en ese entonces con la Gran Colombia, que era básicamente una dictadura en ese entonces. Entonces, esas raíces históricas de por qué los paisas suelen ser tan regionalistas, y también ese espíritu independentista que tienen los paisas y libertador, aunque ya no tanto realmente es tan libertador, pero sigue manteniendo como esa raíz independentista, viniendo de ese pasado histórico, es porque los paisas suelen ser de cierta forma el pueblo mayoritario en Antioquia, porque hablando de paisas, no todos en Antioquia se consideran paisas como tal. Hay una diferencia entre antioqueño y paisa. El paisa es el gentilicio mayoritario de Antioquia y el eje cafetero. En cambio, los antioqueños abarcan muchas cosas, abarcan muchos más grupos étnicos, por así decirlo, ¿no? Eso de hablar de razas, pues está muy difuso actualmente ese término, porque no tiene ningún sentido, ya que todos los seres humanos somos fisionómicamente iguales. Fisionómicamente no, sino genéticamente iguales, ya que obviamente hay cosas que nos distinguen fisionómicamente, pues como el color de piel, la melanina, pues
el color de los ojos y ciertas cosas que nos pueden, por así decirlo, de forma genérica de decir de qué parte del mundo está el persona y demás, pero genéticamente todos somos iguales, o sea que razas en realidad no existe, lo que existe es la especie humana, pero igualmente haya que aclarar esto para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque con lo que decía, que en Antioquia los antioqueños pueden ser costeños, chocuanos, los propios paisas, inclusive en el eje cafetero, que hay gente que no lo sabe realmente, que antes de que ocurriera la colonización antioqueña ya había gentes que vivían ya en el eje cafetero desde antes de la colonización antioqueña, y eran gentes de procedencia de Tolima, del Valle del Cauca, inclusive de Cundinamarca, ¿no? Ya había gentes que procedían de esos lares y ya vivían en el eje cafetero. Con la colonización antioqueña fue que se entremezclaron, y pues ya con el pasar de los años pues ya se identificaban como paisas, y pues no les falta razón, porque realmente independientemente del origen, aquí ya voy a hablar de cuál es el nacionalismo que realmente ocurre en Antioquia. Aquí no se está hablando de un nacionalismo racial, de un nacionalismo identitario, por ejemplo ese movimiento que está muy ligado a la extrema derecha, tampoco voy a decir nacionalsocialista. En Francia, por ejemplo, del nacionalismo identitario, que reivindica pues esos conceptos de raza, ¿cierto? De una raza pues ahí que supuestamente existe, de unas tradiciones muy fuertes, de unas costumbres que en Antioquia también las hay, ¿cierto? O sea, por ese lado pues a mí me parece bastante bien que deben sobrevivir las tradiciones y las costumbres, al menos las más favorables. Hay otras que evidentemente que no tienen ningún sentido, se deberían dejar de lado por lógicas razones, ¿no? Pues siempre el tradicionalismo de la mujer, que se suele pues de que en este caso inclusive hasta yo estoy siendo más feminista que las propias feministas, de que las mujeres ni siquiera tenían derechos laborales, no tenían deberían siempre que la mayoría de casos siempre eran mujeres que únicamente servían en la casa y no podían trabajar o estudiar. Y hoy en día pues se le han dado más derechos a las propias mujeres que únicamente tenían los hombres. La de Betsabe Espinal fue una de las precursoras en este mismo, ella era una feminista de verdad, que fue una de las precursoras que realmente dio la iniciativa de que las mujeres, por ejemplo, empezaron a utilizar calzado en los trabajos, cuando en su época ni siquiera podían utilizar calzado, tenían que ir descalzas al trabajo, y en muchas ocasiones inclusive mal remuneradas. Pero a lo que voy es eso, ¿cierto? Hay costumbres no tanto costumbres, sino tradiciones que se deberían dejar de lado en esos roles pues femeninos y masculinos pues tan establecidos fuertemente, ¿no? Pero eso, el nacionalismo paisa tiene que ver más con el nacionalismo de tercera generación de aquí de Antioquia. Tiene que ver más que todo con reivindicar ciertas costumbres, ciertas tradiciones y el sentido de ser paisa, ¿no? La idiosincrasia, ¿cierto? ¿Qué significa ser realmente un paisa? Estoy hablando del grupo mayoritario de Antioquia, que también las cosas hay que decirles como son, ¿cierto? Muchas veces uno dice, es que los grupos minoritarios no tienen voz ni voto, pues que sí, pero tristemente la realidad funciona así. Mientras que hay un grupo mayoritario que oprime a otro que es minoritario, pues evidentemente el mayoritario siempre va a terminar ganando, sea por las razones equivocadas o las razones correctas, ¿no? Siempre y cuando pues que se dice de que el hombre fuerte debería proteger al débil, pues eso debería ser como lo más justo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos pues siempre no es así. Uno siempre busca la superioridad, digamos, intelectual, moral, inclusive pues de familia, ¿no? ¿Cierto? Con respecto a otras personas, o por el simplemente hecho de que yo soy más paisa que tú, ¿no? O sea, que hay gente pues que lo ve así, pero a lo que voy es que
esas familias que han vivido tantos años, independientemente de su origen étnico, son perfectamente paisas como la persona más blanca que pueda haber, por ejemplo, en Río Negro o en Santuario, en Marinilla, o sobre todo en el oriente antioqueño, donde ocurrió más la inmigración masiva de vascos en Antioquia y en Colombia sobre todo. Y bueno, y también es hablando de ese mito de la raza antioqueña, que realmente pues no existe, ya partiendo inclusive esa palabra de raza antioqueña, ¿no? Más precisamente es más correcto decir la raza paisa, pero obviamente tampoco tiene sentido, porque es un mito que habla de que todos los paisas son caucásicos, son de origen mayoritariamente español, pero realmente no es así, ¿cierto? El paisa puede tener un origen amerindio, puede tener un origen afrodescendiente, de forma más pequeña, gitana, inclusive se podría decir que hasta los judíos, pues si lo vemos en una concepción nacional socialista, pues no serían arios o caucásicos, pero aún así pues sus rasgos y todo eso pues pueden pasar perfectamente pues entre comillas como una persona blanca, ¿no? La persona de origen judía, que en Antioquia también vinieron muchísimos judíos. Hay apellidos con esos orígenes judíos, sefardíes, ¿no? Que así le decían los judíos de origen español. El judío español le decían Sefarada España, que significa España, pues obviamente. Pero el nacionalismo al menos que yo defiendo, el nacionalismo que tiene más sentido, hablando de las raíces históricas de Antioquia, es un nacionalismo pues de costumbres, un nacionalismo únicamente pues que reivindique esa identidad, no identitaria pues porque no lo quiero relacionar con este movimiento francés, sino de identidad paisa, ¿no? De identidad paisa, pues que es el grupo mayoritario de Antioquia, ¿no? Con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus formas de ser, con su idiosincrasia, con al menos esos valores más, digamos, más aceptados por la mayoría, aunque también hay unos que hay que decirlo como es, ¿cierto? Que también hay unos que se pueden ver aparentemente malos por muchas personas, pero que yo pienso que son bastante inteligentes, ¿no? O bueno, algunas personas va a ver como ingenio, por ejemplo, pero yo creo que es más ingenio de la persona, ¿no? Como esa actitud de echado para adelante, que obviamente puede llevar a esos casos de aprovecharse de los demás, pero yo digo que si vos no comes si vos no te comes a los demás, pues vos te vas a servir de alimentos a esas mismas personas. Tú tienes que defender tu terreno, tienes que defender pues tu propia forma de ser, y aunque sea algo cínico decirlo, ¿no? Inclusive hasta bestia, ¿no? De decirlo que porque estás defendiendo esa idea de que hay que aprovecharse de los demás, porque así es el mundo y así es como funciona, así de sencillo, así es como funciona el mundo. Y el paisa que echaba para adelante, que de la frase de que el vivo y del bobo, yo estoy completamente de acuerdo con esa frase. Aún así, ya vimos las diferencias entre el independentismo, el nacionalismo, el regionalismo, ¿no? Que habla de eso, ¿cierto? O sea, el nacionalismo de reivindicar el concepto de un pueblo que siente que debería ser una nación aparte del país que, entre comillas, los está oprimiendo, ¿no? Y ellos sienten que deberían reivindicarse como una nación independiente. De ahí surge ese independentismo de que para poder avanzar como nación tiene que independizarse, porque si no van a estar estancados en la misma van a estar estancados de la misma forma que en el país en el que están, pues todavía sujetos como una región, ¿cierto? Como una región de ese mismo país, ¿no? Económica, política, social, etc. Y pues el regionalismo que trata de
aquí, no, aquí hay que hacer una diferencia entre independentismo y regionalismo. Independentismo y regionalismo no es lo mismo. Independentismo que muchas veces, inclusive pasa aquí que mucha gente, pues paisa, ¿cierto? Confunde muchas veces los términos, me parecen sinceramente idiotas, porque no sé cómo es que hacen, no sé cómo hacen para confundir un término con el otro, cuando es bastante sencillo buscarlo en Wikipedia, ahí te sale una forma muy resumida de lo que significa realmente ese concepto, objetivamente hablando, y no darle un significante completamente diferente. Pero eso, independentismo, que es separarse por completo de un país y reivindicarse como una nación independiente. Y regionalismo es simplemente buscar más libertades o yo qué sé, más derechos a esa región que quiere ser un poquito más, no sé, más independiente del país a la que pertenece. Eso es el regionalismo, que es seguir perteneciendo al mismo país, pero buscando algo más de derechos o más libertades, no sé, económicas, porque también, a mí me gusta también la idea del regionalismo, pero viendo todo lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia, que vea, de una vez yo le digo que yo también voté por Gustavo Petro y me parece que en su momento me pareció que fue la opción más adecuada después de tanta política tradicionalista que hay en Colombia, pero viendo que ha hecho tantas cosas, tantas cagadas últimamente, pues yo creo que ese regionalismo, yo pensaba que de una cierta forma el regionalismo podía funcionar a la larga para que las demás regiones, no solo Antioquia, sino las demás regiones, fueran un poquito más independientes del Estado central en Bogotá, ¿no? Porque todo el poder está concentrado mayormente en Bogotá, porque Colombia sigue siendo un Estado centralista, no es un Estado, no es un Estado regionalista, ¿no? O sea, que trata de abogar más por las regiones, obviamente no dejándole a la capital, pero tratando de abogar un poquito más por las regiones, pero en Colombia no sucede así. Pero no solo en Antioquia, sino en las demás regiones también que puedan tener esa idiosincrasia, más libertades, ¿cierto? Más derechos, más libertades económicas, más formas de, yo qué sé, de exportación, de importación, de manejar sus propias políticas en su propia región, ¿cierto? No depender únicamente del Estado central en Bogotá. Aún así, viendo todo esto, pues yo creo que, al menos yo pienso que Antioquia reivindique ese nacionalismo que tiene. Yo pienso que es algo bonito, inclusive hasta de espíritu libertario, para las personas que realmente saben, no para las personas ignorantes, porque aquí les quiero dar a entender a las personas que son realmente ignorantes, que lo entiendan a la perfección, cómo es que funciona realmente el nacionalismo y de identidad, de idiosincrasia, en este caso de Antioquia, y no un nacionalismo racial, que eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Nacionalismo racial, de que reivindicar que hay una raza caucásica, o yo que sé, también puede ser una raza negra, o una raza indígena, ¿cierto? Como creyendo que ya lo expliqué, que el concepto de raza no existe, pero digamos por sus rasgos faciales reivindicar que esta es mejor que la otra, y evidentemente y eso no funciona así, no, ninguna es mejor que la otra. Todos los seres humanos tienen más capacidades y realmente nos formamos bien y leemos mucho más. Cualquier persona es capaz de volverse inteligente si tiene la voluntad de hacerlo. Pero eso, yo creo que se debe reivindicar más ese nacionalismo de identidad, ¿cierto? No llegando pues a extremos radicales, tampoco hasta extremos tan así, o de extrema derecha, ¿no? Hay cosas en las que uno tiene que ser firme y directo, pero también hay ciertas cosas en las que uno tiene que ser más modesto y no llegar a un exceso evidente que genere una violencia constante o roce sin ningún sentido y con completa irracionalidad, que no podemos llegar a una forma de ver las cosas únicamente de que yo soy mejor que tú y hasta ahí, ¿no? Que siendo el ser humano como es, pues, y las personas que sienten que yo también soy así, que sienten muy superiores a otras personas como yo, pues llegamos a ser hasta ese punto ser eso, ¿no? O sea, uno llega a sentir hasta mejor que el otro por muchas cosas, pero a lo que voy es que como acuerdo mutuo, como población se podría llegar a cosas y, pues, digamos, una convivencia, ¿no? No está hablando de
de una tolerancia absoluta, sino que está hablando de una convivencia en la que se puedan llegar a acuerdos mutuos sin llegar a roces o a extremos sin ningún sentido. Pero eso, identidad, espíritu, no está hablando pues en el sentido religioso de la palabra, sino que está hablando de un espíritu, de un espíritu, digamos, como forma de ser, ¿cierto? Como concepción de ese espíritu libertario, ¿no? Y también es independentismo, ¿no? Porque yo también defiendo, viendo todo lo que está pasando, ojalá Antioquia fuera una nación independiente, con todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? Con tantas cagadas que han ido sucediendo, uno pensando, ¿cierto? Uno pensando, inclusive hasta puede ser hasta por ignorancia política, también, yo creo que también puede haber sido por eso que yo puedo haber votado por Petro, porque yo tampoco lo sé todo, yo tampoco lo he sabido todo en el tema de política y he cometido varios errores a la hora de elegir a nuestros representantes, ¿no? A lo mejor hasta puede haber sido ignorancia política. Pero viéndolo todo esto, todo lo suscitado, yo diría que Antioquia debería ser una nación independiente, independientemente de cualquier concesión racial, o mejor dicho, étnica, ¿cierto? El origen de tal persona, lo que sea, es simplemente de sentirse orgulloso de ser un paisa, ¿no? Puede ser un afrodescendiente, una persona amerindia, de origen indígena, o de origen, digamos, aparentemente caucásico, mayormente español, ¿no? De ascendencia española, gitana o lo que sea, ¿no? O sea, es de costumbres, de tradiciones, ¿no? Que eso se pueda reivindicar en un concepto de nación. Pero ya he explicado todo esto, espero que se haya entendido y que no vuelvan a confundir las cosas con otras cosas que no tienen que ver en absoluto.